Sabemos todos que para cambiar nuestro cuerpo tenemos que cargar más peso. Sin embargo, la pregunta es ¿cuánto? Porque en redes sociales existe un dilema alrededor del peso. No precisamente un dilema, sino una discusión, una diferencia de opiniones e información entre muchos profesionales de este ámbito. Y dentro de ese exceso de información, pues existen opiniones que se sesgan específicamente al heavy duty, a la sobrecarga progresiva en torno a aproximarse al fallo. Hay gente que se enfoca más en la intensidad, en super series, etc. Y todas esas son variables, pero entender que la elección del peso es también bastante importante y que se requiere de cierta metodología o de cierto entendimiento para poderlo manejar en el día a día y poderlo integrar, porque en realidad no todos tenemos un entrenador todo el tiempo al lado de nosotros diciéndonos, pues ahorita ya puedes cargar un poco más, o esta es tu progresión, y llevar las anotaciones, etcétera. Entonces es complicado, pero por ende pues nos llega la pregunta muchas veces de, bueno, es que ¿cuándo sé cuándo subirle al peso? ¿Cómo sé cuánto cargar? Porque no es lo mismo lo que podemos cargar en una sentadilla que en un curl de bíceps. Entonces, el día de hoy vamos a hablar específicamente de cómo vamos a abordar el tema de los pesos en el área de pesas. Y te voy a compartir la manera práctica que yo recomiendo con mis pacientes y con mis entrenos para que lo integren a su vida y puedan manejar sus pesos considerables. Y te voy a compartir en segundo plano, en segundo término, la forma en la cual yo manejo mis propios pesos, y a eso yo le llamo cargar el peso de Dios. Pero bueno, ahorita entramos en esa perspectiva. Punto número 1, la metodología directa en torno a cuánto peso cargar. Para poderlo definir, primero tienes que definir específicamente el objetivo del por qué estás entrenando. Si tú estás entrenando específicamente para desarrollar fuerza, incluso para una competencia o una medición específica a nivel de powerlifting o de halterofilia, entonces evidentemente es diferente a cuando una persona está buscando la ganancia de masa muscular o la definición de músculos. Entonces, primero tienes que definir tu objetivo. En este video, así como en la temática de todo este canal, nos vamos a enfocar en la modificación corporal. No es mi expertise y tampoco me interesa formar a las personas más fuertes que se puedan formar. Para eso existen otras personas. Yo me dedico a ayudar a las personas a modificar su cuerpo por medio de las pesas. Entonces nos vamos a enfocar específicamente al área de la modificación corporal. ¿Y por qué? Porque el desarrollar única y exclusivamente fuerza requiere todo un sistema, totalmente otro sistema, tanto de alimentación como de entrenamiento, para poder ver esa progresión. Y entonces se deja de lado el plano estético, entonces se deja de lado el cómo se ve esa persona. Si tú analizas a los powerlifters, no están tan preocupados por su composición corporal. Algunos se ven, bueno, la mayoría están musculados, tienen mucho músculo, pero por otro lado también tienen grasa, y es algo que necesitan, y no es algo que forme parte de su objetivo, y por ende no lo abordan. Entonces no es tan importante el plano estético, el plano visual en torno a ellos. Para nosotros sí, y entonces eso no significa que vas a agarrar unas mancuernas toda tu vida, las de 2 kilitos, y de ahí no vas a pasar. Es menester avanzar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Hay que entender también previamente que aunque los objetivos son totalmente aislados, y tú puedes entrenar específicamente para desarrollo de fuerza o para ganancia de masa muscular o definir el músculo, hay que entender que si lo haces de manera seria, cada uno de esos dos objetivos requieren un sistema. Pero si tú te enfocas, por ejemplo, en entrenar para cambiar tu cuerpo, y evidentemente lo principal es obtener salud y te sientas mejor,
y en consecuencia te empiezan a crecer los pectorales, te empiezan a crecer las piernas y las nalgas, los brazos, el abdomen, se empieza a marcar, etc. Incluso si tu entrenamiento está orientado a ese fin estético, también desarrollas fuerza. No la misma que desarrolla una persona que evoca toda su atención, energía y recursos específicamente a la ganancia de fuerza, pero también ganas fuerza. Y esto lo digo como un paréntesis para romper el estigma que se tiene alrededor de las personas que entrenamos con fines estéticos y que dicen que somos débiles, que únicamente nada más estamos inflados a lo pendejo, ¿no? Y nada más traen chochos y ya sabes, N cantidad de ideas absurdas que tienen las personas. Hay que entender que nosotros tanto como culturistas, como personas recreativas que buscamos vernos mejor, también desarrollamos fuerza. No al 100% en ese enfoque, pero sí vas desarrollando cierta adaptación que te va a generar fuerza, porque por eso mismo dentro de la modificación corporal también estamos buscando una sobrecarga progresiva, o sea, ir aumentando el peso que cargas para estimular diferente y puedan modificarse los músculos o verse diferente. Entonces no te vayas a bajonear y pensar que vas a ser una persona débil pero mamada. No, créeme que los culturistas, no precisamente por el chocho, están fuertes y cargan pesado. Yo he entrenado con culturistas de élite y entrenan muy cabrón, o sea, son entrenamientos muy intensos. Pero bueno, ya que entendemos esto, hay que entender lo siguiente, ya para que definamos específicamente cómo es lo ideal, cuál es la forma ideal, de elegir el peso. Punto número 1. Antes de pensar en subir el peso o subir la carga, cerciórate de que estés haciendo bien la técnica. Esto es bastante importante. El hecho de que tú puedas mover el peso no significa que le tengas que subir, sino está bien implementada la técnica de dicho ejercicio. Supongamos que tú llegas al gimnasio, vas a hacer un curl de bíceps y de repente dices, bueno, es que no me costó trabajo y yo leí por ahí en internet que tengo que aumentar peso para crecer el brazo, ¿no? Y entonces tú felizmente llegas y le pones a la barra más peso y empiezas a hacerlo. Pero si en ese trayecto o en ese camino tú empiezas a comprometer la técnica y te empiezas a balancear o empiezas a dejar caer o empiezas a hacer muchas cosas que ya no le dan al músculo el correcto estímulo, evidentemente no tendrías por qué haberle subido el peso. Entonces, esa es una regla básica. Primero es la técnica. Tienes que dominar 100% la técnica si de ahí quieres aumentar la carga. Si no dominas la técnica, no corras, no te presiones, de verdad, con calma. Por mucho que tú veas, ya hemos hablado de la comparación en otros videos, no te estés comparando. Por mucho que tú, por ejemplo, eres un hombre y vas al gimnasio y ves a una muchacha cargando más que tú, no te desanimes. Recuerda que hay mucho contexto, pero entender que lo principal es la técnica es muchísimo mejor a que por tu puto ego veas a una persona y digas, yo también quiero cargar ese mismo peso porque ¿cómo es posible que una señora cargue? Pero si no estás teniendo la correcta técnica, como para qué chingados le vas a subir el peso, y al contrario, hasta más eres objeto de burla o de memes en algún momento, porque pues la gente que sí sabe a veces es medio ojete y te va a grabar y va a decir, chale, ese güey entrena de la chingada, ¿no? Porque pues simple y llanamente tu ego te ganó, y al ver eso en TikTok, que tienes que subir las cargas, pues vas y las subes y lo estás haciendo mal. Entonces, la técnica es más importante que subir la carga. Entonces, ya que tenemos bien cubierta la técnica, dominaste el ejercicio, y entonces es ahí donde empezamos a considerar subir el peso. Tenemos bien la técnica, empiezas a ejecutar el movimiento. Dependiendo la fase en la que te encuentres, porque no es una regla específica, es el rango de repeticiones que vas a buscar, ¿ok? No vamos a entrar en dilemas o en discusiones. Créeme que esa no es la intención de este video,
porque no va a faltar quien pueda poner por ahí, pero es que lo ideal es manejar 6 a 12 y lo ideal es manejar de 10 a 20, porque tal referencia, hay muchas referencias. La ganancia de masa muscular no está determinada por únicamente un factor que es el factor entrenamiento. Tú puedes lograr hipertrofia o rayar el músculo por medio de acercarse a la falla hasta 8 repeticiones o 10, por medio de hacer 15, 20 repeticiones y buscar al fallo arriba de los 20. O sea, hay muchas formas de estimular el músculo, por medio de drop sets, por medio de series gigantes. Todas esas técnicas funcionan. No hay que irnos a los polos ni a los extremos. Entonces, ya una vez que defines bien la técnica, en el rango de repeticiones es ahí donde vas a determinar específicamente cuánto peso vas a cargar. Mi recomendación es la siguiente. Tú debes de tener un rasgo en el escenario promedio, porque pueden haber excepciones, pero en el escenario promedio tú debes de tener un rango de repeticiones a ejecutar independientemente del ejercicio de 8 a 12 repeticiones aproximadamente. Ahí ya estás teniendo series efectivas, ahí ya estás teniendo un estímulo correcto en ese rango, por lo menos para la modificación corporal. Entonces, si tú ya tienes definido el rango de 8 a 12 repeticiones, empiezas a hacer el ejercicio con la técnica correcta y entonces llegas a la 12ª repetición. ¿Qué significa esto? Que puedes hacer más y evidentemente cargar más. Entonces, llegas a la 12ª repetición, hiciste las 12 correctamente, mi recomendación es haz 13, 14, 15 hasta 18, no importa, ya estás estimulando el músculo, pero eso quiere decir que específicamente en ese ejercicio te estás consintiendo y puedes cargar más peso. Por otro lado, dentro de ese mismo rango de repeticiones, si tú llegas a la 8ª repetición y ya te estás pedorreando, es menester que le bajes, porque si independientemente estés haciendo serie recta, biserie, triserie, circuito, si tú en un ejercicio llegas a la 8ª de repetición pedorreándote, muy probablemente en la siguiente vuelta le tengas que bajar. Si fue tu última vuelta, pues está bien, llegaste a la 6ª repetición y está bien, yo lo veo bien. Pero por otro lado, si es tu primera o segunda serie o segunda vuelta y ya te estás pedorreando en la 8ª repetición, bájale para que llegues bien a la 8ª. Y a veces tanto el subirle como el bajarle no necesariamente tienen que ser 100 kilos. O sea, el subirle y el bajarle y exigirse a veces es hasta 2,5 kilos en un ejercicio, hacen la diferencia. Y a veces en el otro lado de la moneda sucede lo mismo. Si tú estás haciendo un ejercicio y llegas a la 6ª repetición, ya te estás pedorreando, a lo mejor en la siguiente vuelta llegas a la 8ª repetición, pero con 2,5 kilos menos, con una barrita menos. Y entonces es ahí donde tú ya puedes empezar a integrar los pesos a tu plan, a tu forma de trabajar, a tu ritmo, porque no hay forma. Créanme que hay personas que me han dicho, Rodrigo, ¿cuánto peso le pongo al bench press? Pues no sé, güey, vamos a ir midiendo, o sea, porque por otro lado ha habido gente literal primerizos que por alguna razón de su pasado vienen fuertes, nunca ha pisado pesas, pero vienen fuertes y entonces cargan más que otras personas que a lo mejor les toma 2 o 3 meses llegar a ese peso. Entonces es muy variable y tan variable es que lo importante es que tengamos una regla básica y desde ahí partimos. Primero la técnica, rango de repeticiones y busca caer dentro de ese rango de repeticiones en una correcta técnica, aproximándose a la falla o por lo menos que sientas considerable el estímulo, no precisamente la falla, tampoco es ley, es ideal a veces, dependiendo, reitero, el objetivo, pero con que sientas el estímulo, que verdaderamente te duela, que verdaderamente exista conexión mente-músculo y digas, estoy contrayendo este músculo, lo estoy sintiendo y me está doliendo y estoy manejando este rango, estás del otro lado. Ahora, eso es bastante importante, pero también es bastante importante el descanso entre series. Entonces el ciclo es ese, técnica, carga, que es la técnica, la carga es el volumen, la carga es el peso y entonces el descanso, descansas, respiras y otra vez empiezas tu siguiente serie. Entonces esa es la forma en la que a ti te va a ayudar a tener una perspectiva todavía más específica en torno a cómo elegir tus pesos en el área de pesas. Ahora, mi metodología es un tanto cuanto similar, pero yo le llamo el cargar el peso de Dios. Y es un decir, y esto se me ocurrió a raíz de escuchar un podcast en el que el locutor
decía que una de las formas que le ayudaba a relajar la mente era correr muy fuerte, correr muy rápido sin medir el tiempo y sin medir velocidad y sin medir distancia, y él simplemente corría muy fuerte, y entonces es ahí donde su mente se callaba. Bueno, explicaba más cosas, pero él hablaba de que corría a la velocidad de Dios, ¿no? Entonces yo lo transporté eso a mi disciplina y dije, pues también me gusta mucho ejecutar las pesas con fines mentales, porque me ayuda muchísimo a relajarme, y en ese sentido empecé a adoptar esa idea de cargar el peso de Dios. ¿Por qué? Y déjame te explico un poquito más al respecto. Hay que entender que en torno al volumen, a la carga, perdón, de entrenamiento, incluso el volumen, pero el volumen es el número de ejercicios. Pero bueno, dentro de la carga de entrenamiento, o sea, el peso que tú estás cargando en tu rutina, siempre va a existir una variabilidad porque no está determinado por un solo factor, que es la voluntad. O sea, yo por mí pues quisiera siempre cargar el mismo peso, siempre estarme exigiendo, pero hay muchos otros variables que son a lo mejor las jornadas exhaustivas que muchas veces nos obligan a desvelarnos. A veces el ritmo de vida hizo que tuvieras que saltarte una comida. A veces el estrés del trabajo no te permite enfocarte en el entrenamiento. O sea, hay N cantidad de situaciones que te pueden desorbitar a nivel mental en tu entrenamiento, y por ende no llegues al mismo peso. Y es ahí donde yo pues no pierdo tiempo, y esto puede ser un poco contraintuitivo porque muchas personas hablan de llevar una progresión. Yo he visto personas en los gimnasios que sacan una hoja, sacan su tablita, van apuntando sus pesos, lo cual por supuesto es válido, incluso podríamos considerarlo ideal. Sin embargo, entender que el ritmo de vida muchas veces no nos permite tener una progresión así de específica. Si un día antes tuviste un mal día, no comiste bien, te estresaste, te desvelaste, al otro día no vas a cargar lo mismo. Es ahí donde yo te digo que implementes el peso de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? A que ejecutes sin medir de más lo que te menciono atrás, con la intención de exigirte a lo que puedas específicamente en ese día. Entonces, por eso hay mucha gente que me puede ver y decir: oye, Rodrigo, es que la semana pasada te vi cargando 120 kilos en la sentadilla y hoy nada más estuviste cargando 80. Pues sí, güey, estoy cansado, ¿no? Y aún así esos 80 me están dando en la madre, y aún así esos 80 me están exigiendo y me están llevando a otro nivel. Entonces, yo lo manejo así, el implementar lo que te vengo mencionando por medio de no tener tanta medición a nivel tangible, no meterle tanta mente. Ahora, ya aterrizado a la realidad, punto número 1, para que puedas empezar a cargar y considerar el peso de Dios. Punto número 1, evalúa tu sentir. Porque reitero, no es el mismo entrenamiento que tienes un sábado a las 12 del día después de descansar bien, al entrenamiento que tienes un martes a las 6 de la mañana. O sea, no hay. Entonces, evalúa tu sentir. Es menester que evalúes cómo te sientes en dos aspectos importantes: a nivel cuerpo y a nivel mente. O sea, que evalúes si vienes completo, si te sientes completo para entrenar. Porque si no te detienes a eso, es muy probable que no tengas un correcto entrenamiento, un entrenamiento efectivo, y en el peor de los escenarios te lesiones. Entonces, porque tu cuerpo te lo está diciendo: güey, estoy cansado, ¿para qué vas y me pones de más en la madre si estoy cansado? Entonces, es importante que evalúes tu sentir en el cuerpo. Ahora, también evalúes tu sentir a nivel mental. Porque el estrés, al ser la hormona al ser la hormona que se manifiesta dentro del estrés, el cortisol, es arrasador. Entonces, si tú traes mucho cortisol en sangre, tu entrenamiento no va a ser el correcto y no va a ser el óptimo. Y es ahí donde vas a tener que elegir el peso de Dios, donde tú evalúes ese sentir y digas: hoy sí me siento de huevos, entonces vamos a darle en su madre a las pesas. O viceversa. Llegas, estás cansado, sabes que cargas determinado peso, pero hoy no puedes, te exiges hasta aquí y también sigue siendo bueno. Entonces, evalúas tu sentir. Ya una vez que tienes tu
tu sentir, empiezas a ejecutar tu rutina. Y aquí mi recomendación es, ya una vez que tienes el sentir, haz de 2 a 4 series de aproximación dependiendo del ejercicio. Yo siempre hago de 2 a 4, ahí ya empiezo a entrar en ritmo y ya de ahí empiezo a implementar las series efectivas. Y las series efectivas ya va a depender del objetivo, el cómo las vas a implementar dentro del peso de Dios. Espero estarme explicando. O sea, en las series efectivas, ya sea que tú busques aumentar tus cargas e implementar algo similar al heavy duty, donde hagas 6 a 8 repeticiones con largos tiempos de descanso. A lo mejor quieres aumentar la intensidad y controlar los tiempos de la fase excéntrica y duele también bastante y eso involucra menos carga. A lo mejor quieres aumentar el volumen y hacer 6 ejercicios de un grupo muscular seguidos, si es una serie gigante, y también es efectiva. Entonces ya la efectividad de los ejercicios que hagas después de que evaluaste tu sentir y que hagas tus series de aproximación, la intensidad lo fuerte que llegues a entrenar, ya va a estar determinado por lo que veníamos mencionando. Y ya lo efectivo de la rutina ya va a depender específicamente de tu objetivo. Y si tú, por supuesto, no tienes un objetivo, no sabes para dónde ir, no sabes absolutamente nada y quieres una asesoría, búscame en Instagram, me vas a encontrar como @chingondelfitness. Ahí está un link específico que te va a ayudar te va a llevar a mi WhatsApp personal y es ahí donde yo te puedo brindar la información para que comencemos a trabajar tu cuerpo y comiences a cambiar tu vida. Y pues bueno, implementa esta información, te leo en los comentarios. Si tú conoces alguna otra forma de medir el peso, estaría interesante, también es válido. Y pues bueno, sin más, nos vemos pronto. Pónganse chingones.